riquísimo pan dulce que tiene, pero mira qué bonito para serte honesto, la pinta de un pan dulce que yo nunca vi. O sea, yo nunca comí uno así. Los que yo como son mucho más simples. Pero bueno. De todas maneras, se empieza por siempre lo lindo entra por los ojos, dicen. Sí. Aunque después no sea rico. ¿Un pan dulce rico? Bueno, no va. Bueno, a ver, pero igual, de todos modos, pan dulce sí, pan dulce no, yo creo que divide la biblioteca muy mucho al medio, digamos. Y después tenés el que dice, sí, a mí me gusta el pan dulce, pero no me gusta la fruta brillante. Uno soy yo de esos. Ahí va, ahí está el que dice, a mí me gusta el pan dulce con chips de chocolate. Encima las cajas, perdónenme, pero encima las cajas navideñas que te regalan tienen todo pan con fruta brillantada. Y sí, porque saben que no te gusta. Y al otro no le gusta, y al otro no le gusta, y te regalan. Bueno, por eso, pero hay mucha gente que sí le gusta el pan dulce con la fruta brillantada. No te metas con esa gente, son muchos y te pueden esperar en la puerta. Mira, bueno, pero por ejemplo, esto que nos están mostrando una imagen. Sí. Por ejemplo, yo lo que veo como no me saque la imagen, señor operador. Lo que veo ahí es una miga muy linda, la miga. Una miga, sí, digo, muy esponjosa, muy aireada. Claro, muy bien. Sí. La fruta brillantada, por más mal que... Y no, cuando tenés la base, que es la miga, que es agradable y marida con la fruta, yo creo que la fruta brillantada pasa a ser algo lindo. Sí, yo creo que es un pensamiento personal. Que el pan dulce es una subjetividad de mi parte, pero yo creo que cuando el pan dulce está bien aireadito, una ventaja que tiene, que no es necesariamente una característica organoléptica, sino es una ventaja que es que entre más aireado el pan, más fácil sacarle la fruta brillantada. Claro, totalmente. Si el pan está más compactadito, ya tenés que agarrar un elemento cortopunzante, llámese cuchillo Tramontina, perdón la marca, y ahí se lo tenés que sacar. Es casi como sacar una espina. ¿Por qué coincidimos mucho? Porque tenemos una relación de muchos años comiendo pan dulce con totalmente. Vamos a pasar entonces a contarte la historia. ¿Cómo arranca eso? Esto es así, mira, la historia del pan dulce y del panetone. Mira. Porque a priori, y bueno, yo pensaba que, como siempre te digo, todas las cosas que vengo a contar acá son historias de las que me entero mientras preparo las columnas, porque mi expertise, como vos decís, es absolutamente nada. Entonces yo siempre me pongo ahí a investigar, me voy enterando. La nada no existe. Resulta que, ¿cómo? La nada no existe. Pero... Puede ser. Resulta que el pan dulce y el panetone a priori parecen denominaciones de un mismo producto, que son nombres de distintas geografías, de distintos lugares. Pero no es tan así. Es lo que aquel filósofo argentino, gran poeta Guido Kafka dice. Perdón, creí que iba a decir Jorge Luis Borges. No está bien, pero no está tan mal, o no está mal, pero no está tan bien. Es difícil la frase, por eso no me la sé. Dice ni mu ni más. El pan dulce, en todas sus variantes, las distintas variantes, nace como una tradición muy, muy antigua. Mira, eso que está en la imagen ahí es más un panetone, ¿no? Eso está entre un panetone y entre un pan de esos caseros que te venden para el asado, pero con fruta. Es un híbrido eso. Mira. ¿Cómo? Claro, ese cuando el panadero no sabe si tiene que hacer un pan dulce o una pizza y se queda a la mitad de camino. Panadero. Debe ser lo que más vende después. El que le salió mal. Sí, el más vendido. Claro. Dice, cuando algo sale mal, automáticamente el marketing nos ha enseñado que tenemos que llamarle edición limitada. Y ahí ya tenés un motivo. ¿Sabes que no se hace más o sí? No se sabe. No sé. Sí. Entonces, te decía, todas las variantes finalmente nacen de una tradición europea. ¿Que cuál es? La de preparar panes especiales. Y cuando digo especiales, digo no un tipo de pan en particular. Y ya te voy a explicar qué vendría a ser estos especiales. Sí. Para celebraciones de orden religioso que por cuestiones de fecha y de continentes caen en invierno en Europa. ¿Por qué este dato? Porque muchas veces nos ocurre esto de que cuando miramos nuestra mesa navideña, ahí tenés 3 pan dulces, pero el del medio tiene cara. Perdón. Estas tradiciones navideñas, las cosas que nosotros comemos suelen no coincidir mucho con la época del año en la que vivimos, con la temperatura con la que vivimos. Sí. Claro. De hecho hay una, por si a alguien le da interés de verlo, hay una canción de un grupo que se llama 31 Minutos, chileno, que hizo un Tiny Desk hace poquito, que es una canción que se llama Calurosa Navidad. Ajá. Y ellos hacen una canción bien como tradicional de las americanas, que hacen oda a la Navidad, pero cuenta que pasan Navidad en calzoncillo, metido en la pileta, porque es una realidad más americana de la Navidad esa. Bueno,
Pero en esta tradición europea, por una cuestión climática, ellos ponen para comer el pan, que finalmente es muy calórico, ¿no? Sí, claro. Estos panes se van haciendo con distintos aditamentos buscando endulzarlo, ¿no? Como norma básica, digamos, y simple. Entonces, desde tiempos romanos ya existían panes que estaban enriquecidos con miel, en algunos casos con frutas secas y también con especias, que sabemos que por la época de los romanos, del Imperio Romano... ¿De especia sería? Te voy a decir la verdad, no se me ocurre qué especia le habrán puesto al pan dulce, ¿no? Porque las especias no se me hacen muy dulces. Pero bueno, te voy a tirar una cosa que se me viene a la cabeza. Uno que tiene una característica media dulzona es el pimentón dulce, por ejemplo. Deben ir por ese lado. Entiendo. Deben ir por ese lado. Deben haber jugado también las frutas secas, que es a lo que ha llegado acá. La empanada. Claro. Tranquilamente, ¿no? Pero bueno, debe tener azúcar, me imagino. ¿Cómo? Debe tener azúcar. Bueno, por eso miel. Miel. Enriquecido con miel, claro. Es una de las buenas formas de agregar el azúcar. Como te decía, también aparecen las frutas secas junto con las especias, y esta costumbre, que luego se va mezclando con la celebración navideña, son costumbres que, como te digo, originariamente no forman parte del folclore cristiano, porque Roma empieza a tener el cristianismo como religión propia y oficial, no a principios del imperio, ¿no? Entonces ahí se van mezclando estas cuestiones culturales y empieza a aparecer lo que después para nosotros va a ser el pan, ¿no es cierto? Con el tiempo, distintas regiones de Europa van desarrollando su propio pan para las festividades. Entonces encuentro que dice que en Alemania hay un tipo de pan que se llama Stollen, si es que se nombra de esa forma, me lo imagino más como Stollen, pero bueno, yo mucho alemán no curto. En Francia está el brioche de Noel, en Italia el panettone, ¿sí? Que ahí vamos a lo que dijimos al principio, y en España un pan más parecido a una rosca que se llama roscón de reyes. Anoche me agarré un roscón de reyes, dicen, y se comen. ¿Qué suena? Suena. Si suena bien, está bien, decía un profesor mío de la universidad. Si suena. Exacto. Muy bien. De todo esto, el que se vuelve un ícono mundial, el que se termina industrializando, fue el panettone italiano. Y de ese panettone italiano, finalmente, ahí está el roscone del Roschi, de los Reyes. Ese debe ser el español. Eso es relleno, ¿no? Parece que tuvieron relleno al medio, sí, parece que tuvieron relleno al medio. Te decía que el que trasciende, el que termina industrializándose, es el panettone. Sería como el que cobra mayor importancia, llega a industrializarse y obviamente va a parar a las mesas de todos, como nosotros ahora tenemos nuestro pan dulce, que es finalmente una adaptación del panettone. ¿Qué es lo que me gustó mucho de esta historia y que es donde más me quiero hacer eco ahí? Es que de dónde sale el panettone y de dónde sale el nombre, ¿sí? Sale de una región de la que ya alguna vez hablamos cuando hicimos una columna sobre la milanesa napolitana, que tenía un gran secreto que no era ni de Milán ni de Nápoles, pero el señor que en Buenos Aires supuestamente creó la milanesa napolitana sí era de Milán. Volvemos un poco entonces a esa zona, nos citamos alrededor del siglo XV y nos vamos a un pan que se come, que es un pan que está fermentado, claramente, por eso también tiene esas características de ser tan altito, tan aireado, que a principio, como son todas estas panificaciones, está hecho con masa madre, la masa madre tan de moda que se puso en la, se puso en la pandemia. Todo el mundo hacía masa madre. Sí, de hecho se incorporó como un producto de panificación. Así es. Bueno, masa madre, manteca, huevo, azúcar, y ahí viene frutas abrillantadas y pasas. Ese sería como la receta clásica del panettone. Su aparición está relacionada a una costumbre medieval, como te decía antes, de enriquecer el pan con cosas dulces. Viene de esa herencia directamente. Pero la forma alta, de ahí la el masa nombre de pan dulce, ¿o no? No, este es panettone. Eso es panettone. Ya vamos a llegar al nombre, que eso es muy bonito. Pero te decía, a pesar de compartir esa característica, todos los panes de la época medieval eran panes más bien chatitos, compactos, ¿no? En un momento hablamos de esto también y decimos que la mayoría de los panes son, digamos, empiezan en la medialuna fértil con esos panes que se hacían sobre piedras calientes, más rígidos, más macizos, más tirando a formas de pizza, por decirlo así, o a la semita sanjuanina, viste que es chatita, tortita que le dicen en otro lado. Acá ya parece un pan que está bien leudado.
cambia mucho. Cambia la textura, eso, sí, cambia el gusto, claro. En todos los casos, viste que es un pan bien infladito, Sí, claro. bien leudado, busca esa esponjosidad como característica principal. Y bueno, ese es el pan que se va traspasando y es el pan que parece ser que se le atribuye la invención y la costumbre de hacerlo a Milán, a esta zona, a esta región de Italia. Bien. Hay dos leyendas, y digo leyendas porque no hay como una justificación histórica bien exacta, Definido, ¿no? claro. Sí, pero tal parece, no he tenido la suerte de llegarme hasta Milán y ver qué dice la gente, que esto se cuenta mucho sobre el nombre, por qué Sí. se llama panettone. Ahí está. Hay dos historias, mira. La primera es la historia de Toni. Esta parece que es la historia más famosa. Hay un palacio que es el palacio Sí. de Ludovico il Moro. Le podés preguntar Italia. a la Vicky, en Italia, si no anduvo por el palacio. En ese palacio estaba el duque de Milán. Era el capo Pero de Milán. ducado. Sí. No menor. Finales del siglo XV, ¿no es Claro. cierto? Bueno. Marqueses, ducado. El cocinero de este muchacho, el duque, Sí. le está preparando el postre para la Navidad. Y como le pasó al cocinero que ayudó a inventar sin querer la milanesa napolitana, tuvo ese accidente donde la comida se quemó. Al tipo se le quema el postre navideño. Imagínate lo que es tener que servirle al duque. Elías o no, como decimos en Y Córdoba. va el tipo y le dice, no, el duque está que pela, no sé qué, otra vez quilombo. Bueno, esa parte no te la cuento porque es un chumerío Sí, que me sí, contaron un a mí, chumerío, sí. interno. Claro. Y aparece un joven ayudante de la cocina que tenía más cercanía con la cuestión de la panificación. Ajá. Y le dice, mira, yo te voy a echar una manito con un producto que tengo yo. Y se improvisa una masa, como describimos antes, con manteca, con azúcar y con frutas secas. Y el resultado se lo sirven al duque. Al duque le encanta. Hay que ponerle nombre a las cosas, porque si no, ¿cómo lo pedís la De alguna próxima manera, vez? un problema fue un beneficio. Totalmente. Y entonces, como hay que poner nombre para poderlo volver a pedir, dice, ¿y esto cómo se llama? Bueno, este es el pan de Toni, que sería... Claro, se llamaba Tony. Sí. ¿No? Recordemos eso. Acá en lo que yo tengo aparece como Toni. Entiendo que el nombre debe ser Tone de Antonio. Sí, claro. No lo sé. Entonces, ¿qué queda? El pan de Toni, el pan de Tone. Y de ahí el origen. Estos jueguitos de las palabras que cuando Que uno no te se lo mete... imaginas nunca que- No, que es eso. es muy lindo cada vez que uno se mete en la Sí. etimología de las palabras, porque muchas veces tiene una Y descendencia... cuando escuches o hables con un Tony, te vas a acordar del pan de Tony. Sí, totalmente. Voy a Y le mirarlo, vas a decir, a ver si culpa no de tiene una Galeano, varilla. mejor columnista. Eh, Estoy entendiendo por qué el panetone es pan de Tony. es el pan de Y Tony. no lo compraste, vas de la... Nada, no importa, yo nunca compro pan dulce ni panetone. Claro. Vamos a la segunda historia. Sí. Esta segunda historia es bastante parecida, Sí. pero en vez de tener dentro de sí la historia el ¿Perdón, ¿eso miedo, es paralelo sería o no se sabe? esta no tiene fecha. No tiene esta fecha. no tiene fecha, ¿no? Al menos yo no la tengo Pongámosle en acá. la época que queremos. Sí, pongámosle hace 2 o 3 días. Esta no incluye el accidente y el miedo. Se quema y le tengo miedo al duque, soluciono. Esta Sí. va por el lado del amor. A mí me gusta más. Yo soy mira, más romántico. más romántico. Sí. Esta historia le llaman la historia del enamorado Huguetto. ¿Sí? ¿Huguetto Huguetto era con una 2 persona? T. Por eso, sí, notarás que Ajá. digo Huguetto. Huguetto. Bueno, Huguetto. esta también es una historia folclórica, tradicional, que dice que hay un joven de Milán, un joven milanés, que se siempre llama... ahí. Sí, en sí, esa- sí, en sí, esa Milán. región. Se le atribuye 100% a Milán. Un joven llamado Huguetto que estaba enamorado de la panadera. ¡Apa! Entonces el tipo se inventa un pan. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudar a que la panadería de la panadera venda más. Era agregar un nuevo producto. Que Ahí en el realidad tipo- era más por el amor de la panadera que pero por la por venta. supuesto, Ah, por mira. supuesto. Lo Mira que vos. quería llamarle la atención y dice, ¿qué mejor forma tengo yo, Huguetto, que no soy un tipo quizás tan agraciado, vestido no soy gran cosa, esto sabe decir el maestro Dolina, entonces agarré otra vez esta misma receta, ¿no? Manteca, azúcar, pasas de uva. Ah, venimos con la receta semejante. La receta es exactamente la misma. Ajá. Y ese producto se vuelve muy popular. La historia no cuenta sobre en qué terminó la panadera y Huguetto, pero por lo que yo pude averiguar también es chisme, no me quiero meter mucho ahí.
Ella cuando empezó a ver plata no le dio más bola. Ah, mira, Después te cuento si querés. Sí, fuera del aire, después si querés te cuento. Cuéntame después. Me imagino lo También que es una leyenda, ¿no? Pero está basada en costumbres y hábitos alimenticios de la época que le dan, por lo menos, un cierto asidero. Porque decís, bueno, si nació en Milán, si hacía en ese momento, alguna de esas cosas pueden haber pasado. Vamos a la última parte de la columna. Fines del siglo XIX, ya nos pegamos un saltito grande, del 15 hasta el 19, ¿para qué? Porque para decir que este producto, el panettone, empieza ahí a ser industrial, y tiene bastante sentido porque nos estamos colocando ya después de la revolución industrial, donde casi todo se vuelve industrializado. Se produce ya con técnica de avanzamos raudamente. Sí, raudamente. Panificación moderna, explota en el mundo, digamos, ya en el siglo XX está instalado en todos lados. Por supuesto. Y finalmente, como no puede ser de otra forma, el pan dulce, el panettone, llega a la Argentina. Incluso hay una marca también, sí, que se registra con el nombre del producto, ¿no? Ahí va. Que no vamos a decirlo. No, pero que en realidad lo decimos siempre porque cuando vas a comprar el panettone. Exacto, pedís eso. El pan dulce, ¿cómo se afinca en Argentina? Como siempre en estas historias que contábamos, cuando llegan los inmigrantes, traen sus costumbres. Entonces, ya para el siglo XIX, mediados del XX, hay muchos italianos que están en el Río de la Plata. Sí. Y con ellos llega el panettone. En Argentina, el producto se adapta a los gustos locales, cosa que pasa en cada lugar donde llego, y se populariza como pan dulce, no como panettone. ¿Sí? ¿Y qué diferencia tiene? Que especialmente parece ser que en Argentina el pan dulce se hace más alto porque se busca que sea una masa más aireada. Que por lo menos la imagen que uno tiene cuando va a comprar un pan dulce. Claro, fíjate, ahí leí una curiosidad, que no sé si es cierto o no, que se le adjudica de buscar hacer un pan más grande para que tenga, digamos, como visualmente, y supongo que al estómago también, más volumen de alimento con menos fruta, que al final es lo caro. Y en la actualidad, entonces, el panettone, que esto es un pequeño dato que te quería dar, que así como dijimos que el maní tiene designación de origen acá en Argentina y particularmente en la provincia de Córdoba, porque tiene ciertas características, el panettone tiene lo mismo, nomás que se llama de otra forma, que no voy a nombrar porque yo tengo un muy mal italiano, cuando está hecho en Milán y bajo un estándar de una receta. Tiene su denominación de origen. Un DOP, lo cual certifica totalmente que o sea, lo que pones acá sería un tipo pane, ¿viste que sí? Claro, como cuando te tomas un champán, pero es un espumante porque no tenés vos la licencia del champán. El pan dulce argentino, por su parte, se convierte en una variante ya propia, cultural, y lo comemos, como te decía al principio, en Navidad, y también lo comemos unos días antes y unos días después en esas situaciones. Después ya no se vuelve a comer. Incluso aparecen las variedades, porque claro, al ver que la fruta brillantada no era muy agradable, aparecen las pepitas de chocolate, el pan dulce sin nada, el marmolado sin nada. ¿Sí? Y cuando te querés dar cuenta, hay una particularidad, se vuelve una torta matera. Hay una particularidad, lo agrego técnicamente, pero tiene un sabor muy particular el pan dulce tradicional. Sí. Y es el agua de azar. Ah, mira, ¿cómo es eso? El agua de azar, que es la que se genera ese sabor a pan dulce en realidad. Sí. El azar es la flor del naranjo. Y esa hojita, florcita, que son petalitos, le sacas el aceite esencial y te genera el azar que vos usás para perfumar el pan dulce. Mira, funciona un poco como la esencia de vainilla. Es esencia, es un aceite esencial. Lo cual yo asocio la fruta brillantada al agua de azar. ¿Pero por qué? Porque vos tenés fruta brillantada, agua de azar, el sabor a pan dulce, el olor a no sé qué, y te queda eso. Acá en Belleville había una marca que no está más, creo, que era la belvillense, muy clásico. Verá. Ese pan dulce.